Esta noticia es presentada por Frigo Mag. Nos encontramos en compañía del profesor Julio Sotelo, historiador, con quien vamos a hablar de un tema muy importante, un hecho trágico e histórico, tanto para la ciudad de Encarnación como para la ciudad de Posadas. Hace 13 años, o hoy se cumplen 13 años de lo que fue la tragedia del Paraná en aquella ocasión. Vamos a darle la bienvenida y que nos rememore un poco al respecto. Hola, ¿qué tal, profe? ¿Cómo están? Buen día, muchas gracias por la visita. Sí, efectivamente es una de las tragedias del río Paraná, ¿verdad? Porque hay que recordar también que un 8 de enero a la madrugada había zozobrado una lancha en el año 73, ¿verdad? Y la tragedia del 16 de enero del 2010, justamente a esta hora, habrá sido entre las 10 de la mañana que largaron, y una competencia tradicional de confraternidad entre posadeños y encarnacenos, ¿verdad? Que según cuentan comenzó alrededor de 1930, pero eran personas con aficionadas al río y se juntaban y venían a Encarnación. Siempre se hizo desde el lado de cerca del puente, y de ahí se largaban y se iban y llegaban hasta el Piraputá, más o menos ese era el recorrido. Pero hay que recordar de que en esa época el río era todavía natural, si se puede decir así, ¿verdad? Con la corriente, aquellos que conocemos el río, sabemos que antes del represamiento, el río corría de su curso normal, por decirlo así. Entonces, al alargarse, se iban hasta la boya, que hasta ahora sigue estando, y los nadadores, incluso no había muchas embarcaciones. Lo del 2010, había muchas embarcaciones porque ya eran equipos más conformados, eran más, si se puede decir, si bien era de aficionados, pero conocían el río. Estas personas, Cero, creo que uno el apellido de que sabía y tenía una vasta experiencia en el cruce. Y era, a ver, la 80 edición, porque cada año se hacía. Y el agua está medio picado, como se dice, ¿verdad? Pero eso no era impedimento. Lo que aparentemente la prefectura o la base naval no previó el anglado de la barcaza que estaba ahí. Una barcaza generalmente produce un remolino. Lo mismo también en la parte de la boya, donde está la boya, el agua corre y absorbe, te succiona, por decirlo así. Y bueno, en principio había duda por el picado al agua. No era tanto la barcaza anclada en el medio del río, más o menos frente al Club Agucuá de Pesca. Y bueno, se largaron, algunos dicen 65 nadadores, otros dicen 40, ¿verdad? Y venían cruzando bien, algunos con su motoesquí, otros con piragua, y bien venía con sus nadadores. Pero al parecer ellos no midieron. Si cruzaban por así al otro lado de la barcaza, probablemente ya se iban, ¿verdad? Pero llegaron, más en Baité, como se dice, a la barcaza. Y ahí ya no se pudo hacer nada, porque salir de esa succión del agua era imposible, ¿verdad? Y bueno, y ahí se ocasionó la tragedia. Y uno de los que se salvó, uno de los marineros que le salvó a alguien, ¿verdad? Que es digamos, el milagro, ¿verdad? Ya había perdido el conocimiento por el ahogamiento, y un marinero le hizo, digamos, la rehabilitación y bueno, y se salvó, se reaccionó, ¿verdad? Volvió a funcionar su corazón, pero fue una tristeza, ¿verdad? Entre una de las tantas que ha ocurrido en el Paraná. Hubo una, digamos, después se llevó ese hecho a una causa judicial, digamos,
que a 13 años no ha habido una resolución con respecto, al menos que yo sepa, ¿verdad? Pero hubieron 8 muertos y algunos querían culparle tanto a la barcaza que estaba ahí, a los dueños de la barcaza, y otro la imprudencia de la prefectura particularmente, ¿verdad? La base naval también es custodio de digamos, de la parte del fluvial, pero la prefectura es que tiene que autorizar o no, digamos, la navegación o hacer ese tipo de encuentro deportivo, porque es un deportivo que terminó en una tragedia. Forma parte de la reciente historia en Carnacena, ya cuando la Villa Baja ya desaparecía, ¿verdad? Se tiene que reescribir una historia porque ya no forma parte de la nueva ciudad, y 2010 ya había desaparecido la Villa Baja. Entonces forma parte de una tragedia de reciente, por decirlo así, que va a formar parte con el tiempo de la historia en Carnacena trágica. Ahora, importante, no solamente es rememorar, sino aprender de lo sucedido para que nunca más vuelva a ocurrir algo similar, teniendo en cuenta que se podía haber evitado algo así. Y los seres humanos, parece que no aprendemos, ¿verdad? Y particularmente a veces, mira, no solamente esa tragedia, estamos hablando fuera de la pantalla, digamos, de tragedia, que uno dice también la imprudencia, pero hay cosas que en la vida te tiene que enseñar, y lo que se llama la previsibilidad. Es decir, y para eso está la base naval, para eso está la prefectura, y no solamente porque los aficionados, generalmente con el fervor de hacer algo que les gusta, comete esa imprudencia. Pero ojalá sea la última vez, pero una vez viendo cómo el ser humano actúa, es tan difícil. Y también uno se olvida, ¿verdad? Uno se olvida, salvo así algunos, como usted, ¿verdad? Algunos medios de comunicación, recuerda, ¿verdad? Recuerda que una tragedia que, así como bien decís, tendría que verse, y ahora con esto de que el río Paraná frente a las costas de la ciudad se está utilizando mucho, ¿verdad? Y hay que aprender de eso, hay que aprender de evitar ahogamientos. Siempre han habido, no de la manera trágica que ocurrió aquel 16 de enero, sino que, y por eso a veces uno mira y dice, hay cosas que no debería de cuidarse, y más todavía nuestras playas, ¿verdad? Tanto de San Isidro, más de la playa San José y el de Moicaé. El de Moicaé también, y es mucho más. Lo que conocemos el agua, sabemos que el paraguayo dice, la Najacay no tiene gajo donde prenderse, ¿verdad? Entonces hay que ser prudente. Y bueno, recordamos esa triste historia que involucró a encarnacenos y posadeños, pero quienes fallecieron fueron todos de Posada y de otros lugares de la Argentina, pero más de Posada. Muchas gracias, profe, muy amable. Bueno, gracias a usted.